Hola, ¿qué tal? Vamos a crear ahora un programa que nos permita llenar un arreglo, obtener el número mayor de ese arreglo, pero hacerlo mediante una función. Una función que nosotros vamos a crear, por lo cual he creado un proyecto llamado número máximo array, es el nombre del namespace que se genera, y tiene a la clase program, que tiene dentro el método main, es algo que hemos visto en todos nuestros videos. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro arreglo primero. Voy a declarar una variable llamada tam y le voy a dar un valor de 5. Con esta variable tam lo vamos a hacer un poquito diferente, simplemente para darle un tamaño a nuestro arreglo. Entonces, nuestro arreglo va a ser de tipo double. ¿Cómo vamos a llamar a nuestro arreglo? Le voy a llamar números. Y como hemos visto, así se crea un arreglo. Aquí estoy diciendo que nuestro nuevo arreglo, nuestro arreglo llamado números, va a ser de un tamaño de 5. Si lo visualizamos nosotros, algo así podemos imaginarnos. Va a haber 5 posiciones y en cada posición vamos a poder almacenar un número double. ¿Sí? Ya tenemos a nuestro arreglo, ahora lo vamos a llenar y en un momento vamos a crear nuestra función para que nos diga cuál es el mayor. Entonces vamos a poner un mensaje que va a decir con WriteLine vamos a mostrar eso en pantalla, luego vamos con el ciclo for, vamos a llenar ese arreglo. Bueno, aquí en esta parte vamos a llenar nuestro arreglo. ¿Cómo funciona esto? Se ejecuta el ciclo for, la i comienza en 0 y aquí en esta parte pues ya lo hemos visto mucho, lo que tú teclees se va a convertir a un dato double para almacenarlo en tu arreglo. Entonces lo que tú hayas tecleado, el número que tú hayas tecleado, es decir, por ejemplo, la i comienza en 0. Se ejecuta el for, la i comienza en 0. Vamos a suponer que tú ingresaste el 2. Pues ese 2 con el operador de asignación va a ser almacenado en tu arreglo que se llama números en la posición i. ¿Cuánto vale i? Pues en la posición 0, porque i vale 0. Y en la posición 0 vas a almacenar tu 2. Ahora, se vuelve a repetir el ciclo for y la i se incrementa 1. Y vamos a suponer que tú ingresas el 8. Entonces ese 8 lo vas a almacenar en la posición 1 de tu arreglo. Es decir, aquí vas a almacenar ese 8. Y luego el ciclo for se vuelve a repetir. Y vamos a suponer que ingresas el número 5, 4. Entonces, no miento, la i vale ¿cuánto? La i vale 2. Vamos a suponer que ingresas el número 4 y ese 4 lo vas a almacenar en tu arreglo en la posición 2. Es decir, en la posición 2 aquí vas a almacenar ese 4. Y luego el ciclo for se vuelve a repetir, la i se incrementa 3. Y en la posición 3 vas a almacenar un nuevo número. Vamos a suponer que el 6. Ese 6 lo vas a almacenar en la posición 3 y aquí y así hasta que llenes tu arreglo, ¿sí? Hasta que llenes tu arreglo, el arreglo lo vas a llenar. Luego, ya que llenas todos los números en el arreglo, pues tu arreglo ya va a tener esa información, esos 5 números. Ahora falta obtener el mayor. Para obtener el mayor, vamos a crear una función. Este es el método main, el método principal. Pues vamos a crear una función, ¿sí? Fuera de aquí, porque este es un método, el método principal. El método main es lo primero que se ejecuta. Es lo primero que se ejecuta al momento que ejecutes tu programa. Y desde el método main vas a poder mandar a llamar a otras funciones o métodos que tú creas. Entonces vamos a crear una función, que esta función va a ser también estática. Nos va a retornar un double. Ahorita vamos a ver bien esto. Y le vamos a llamar número máximo, ¿sí? Y ya ven que las funciones le podemos pasar o a los métodos le podemos pasar un dato, pues a este le vamos a pasar los números de nuestro arreglo. Nuestro arreglo, aquí este es el nombre del parámetro. El arreglo se llama números, no necesariamente tenemos que llamarle igual, le voy a llamar datos. Ahorita les explico de mejor manera, ¿sí? No se preocupen. Me marca un error porque este met función nos devuelve un double, tenemos que utilizar la sentencia return. Pero ahorita vemos eso. Bueno, quizá te parezca raro esto, pero primero vamos a hacer una cosa para que dejes de marcar error. Voy a poner lo siguiente, ¿sí? Te voy a explicar cómo va a funcionar esta función. Esta función va a ser llamada desde dentro del main. Desde aquí va a ser llamada. Entonces, la manera una vez que ya llenamos nuestro arreglo, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a llamar a esa función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a llamar a la función que se llama número máximo y le vamos a pasar
los datos de nuestro arreglo. Es decir, vamos a pasarle a números. ¿Sí? A números. Una vez que mandamos a llamar a la función llamada número máximo y le pasamos a nuestro arreglo lleno, lo que acabamos de llenar acá, los 5 números, se va a ejecutar esta función que se llama número máximo y va a recibir ese arreglo y en datos van a estar esos 5 números en ese arreglo datos, que esto es el parámetro de tipo double. No importa cómo lo llamemos, claro, siempre que haga alusión de lo que trata. Entonces, datos va a contener los 5 números del arreglo que se llama números. Entonces, se ejecuta esta función y aquí a la variable mayor le estamos dando un valor negativo extremadamente chico. Parece que es extremadamente grande, pero es extremadamente chico este valor porque los números negativos son menores que 0. Entonces, este es un número muy negativo, o sea, un número grande negativo que puede ser el valor que desees siempre y cuando tú sepas el rango más o menos. Si tú sabes que no vas a ingresar números como tan exorbitantes, puedes ir cambiando el rango. Ahorita vamos a ver de mejor manera. Entonces, la variable mayor contiene este número negativo extremadamente chico. ¿Sí? Si fuera positivo, no tuviera el positivo, fuera un número extremadamente grande. Pero como está negativo, es extremadamente chico. Y pongo punto cero porque es de tipo double. Luego se ejecuta el ciclo for y la i comienza en 0. Entonces esta variable i comienza en 0. Y esto se le llama operador ternario, todo esto que vemos aquí. Entonces, lo que salga de aquí se va a almacenar acá. ¿Y esto cómo va a funcionar? Bueno, lo que va a pasar es que tu variable mayor, que es esta, que es este número, si esa variable mayor es menor que lo que hay en tu arreglo en la posición 0, aquí vamos a llenar números. Voy a ingresar números. 2, ¿para qué los borré? 2, 8, 1, 5, 0. ¿Qué hay en la posición 0? 2. Entonces, si esa variable mayor, que es este número negativo, si es menor que lo que tienes en tu arreglo en la posición 0, o sea, es menor que 2, como se cumple la condición, ¿qué es lo que va a pasar? Mayor, lo que tienes en la posición 0 va a ser igual a, mayor va a ser igual a lo que tienes en la posición 0. ¿Y a qué nos referimos con eso? Con esto nos referimos a que la variable mayor va a contener el número 2. O sea que mayor ya no va a tener este número. Mayor ahora va a tener el número 2. Se vuelve a repetir el ciclo for y la i se incrementa a 1. Entonces, luego va a preguntar si mayor, que es 2, es menor que lo que hay en tu arreglo en la posición 1. 2 es menor que 8. Como 2 es menor que 8, entonces lo que hay en la posición 1, en la posición i, mayor va a ser eso. Mayor ahora ya no va a ser 2, va a ser 8. ¿Sí? Se vuelve a repetir el ciclo for y la i se incrementa a 2. Ahora pues mayor, se va a preguntar si mayor es menor que lo que tienes en la posición i, en la posición 2. ¿Qué hay en la posición 2? Un 1. Como no se cumple la condición, mayor va a quedar igual. No va a cambiar nada. Solo repetir el ciclo for y la i se incrementa a 3. Y ahora se va a preguntar si mayor, que es 8, es menor que lo que tienes en la posición 3, que es un 5. Como no se cumple la condición, mayor va a seguir valiendo 8. Se vuelve a repetir el ciclo for. La i se incrementa a 4. Tampoco se cumple la condición. 8 no es menor que lo que hay en la posición 4, o sea, 8 no es menor que 0, entonces mayor se va a quedar en 8 porque no se cumplió más la condición. Y mayor va a contener, esta variable va a contener lo resultante. Y al final esto nos va a retornar mayor, que si vamos a suponer que ingresamos esos números del ejemplo, va a retornarnos el 8. Entonces, una vez que nosotros mandamos a llamar esta función, nos va a retornar, nos va a devolver simplemente un 8. Pero esto tenemos que guardarlo en algún lugar, por lo cual vamos a declarar una variable llamada máximo, como desees. Entonces, ese 8 que salió de aquí, que va a salir de esta función, lo vamos a almacenar en esta variable máximo. Entonces, la variable máximo va a contener el número mayor del arreglo. Una vez que ya tenemos ese número mayor, lo vamos a mostrar. Te explico, como he comentado anteriormente,
Este es el primero que se ejecuta y no es porque esté primero en el código. Da igual que nosotros pusiéramos esta función, da igual que esta función estuviera acá, arriba del método main. Primero se va a ejecutar siempre el método main, siempre, siempre, siempre. Luego, y después desde el método main vamos a mandar a llamar a las otras funciones que nosotros hayamos creado, como aquí mandamos a llamar a la función número máximo y le pasamos pues nuestros arreglos, ¿sí? Vamos a poner a console.readKeY, esta llave es el método main, aquí vamos a poner el console.readKey. Entonces aquí ya no debería pues haber ningún tipo de problema, por lo cual vamos a ejecutar esto. Ingresa 5 números 100, 45, 200, 800, 1. Dice que el número mayor es 800, vemos que sí funciona esto.